Hola, hola. A ver si terminamos con esta analogía de los enteros con los polinomios y nos dedicamos al máximo común divisor y al teorema fundamental de la aritmética para polinomios. Entonces recuerdo el enunciado del algoritmo de división en este contexto. Tenemos dos polinomios con el dividendo y el divisor g, con g distinto de 0. Entonces tenemos un único cociente y resto, tales que f se escribe como q por g más r, donde el resto es 0, en el caso en que g divide a f, o si el resto no es 0, tiene grado menor que el grado del divisor. Esto es lo que afirma el algoritmo de división, cuya prueba es muy parecida a la que es igual, es similar, es análoga a la que vimos para los enteros. Y ahora entonces esto nos da el pie para entrar en el tema del máximo común divisor entre polinomios. Común divisor lo voy a escribir también con mayúsculas, divisor MCD. Entonces recuerdan que en el caso de los enteros, que era el máximo común divisor, teníamos dos números A, B en Z, no ambos nulos. Entonces el máximo común divisor era el mayor, que por supuesto va a ser positivo, divisor común, como lo indica el nombre. Bueno, en el caso de los polinomios, va a resultar, en el caso de los polinomios, va a resultar que el máximo común divisor sean f y g en k de x, no ambos nulos, o sea, alguno de los dos tiene que ser un polinomio no nulo. Entonces el máximo común divisor que también lo vamos a llamar fg, como en el caso de los enteros, es el polinomio mónico en el caso de los enteros tomamos positivos, acá tomamos mónica para que es una unicidad, mónico. ¿Y cuál es? Es el de mayor grado, que divide simultáneamente a f y a g. O sea, acá la noción de máxima está dado con el tema de que sea el de mayor grado. Esto no es obvio que exista. Esto resulta que el máximo común divisor va a ser va a ser el polinomio mónico de mayor grado que divide simultáneamente a f y a g. Pero no es obvio, así como era obvio en el caso de los enteros que el máximo común divisor existía y era único, acá no es obvio porque eventualmente podría en principio haber dos polinomios mónicos del mismo grado, distintos, que dividen simultáneamente a f y a g. Pero eso no va a ocurrir por las propiedades que cumple este máximo común divisor, que son propiedades análogas a las que vimos para los números enteros. Entonces, no estoy probando que existe, yo afirmo que existe este polinomio mónico de mayor grado. No lo estoy probando, tampoco está probado en el apunte, pero está probado en las otras referencias que damos en la página de la materia o en el campus, está probado en muchísimos lados que existe el máximo común divisor. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Las propiedades que cumple son parecidas, son similares, análogas a las que vimos para los enteros. Propiedades. Supongamos que f es no nulo. Siempre f y g están en k de x, ¿ok? Entonces, el máximo común divisor entre f y 0 es, obviamente, ¿quién va a ser el polinomio mónico de mayor grado que divide? Y f se divide a sí mismo, y lo queremos mónico, lo único que hacemos es hacerlo mónico. ¿Está bien?
El máximo común divisor entre f y 0 es f, está bien en este caso. Está claro que este es el único polinomio de grado de f que divide a f y a 0. Y otra propiedad que era para nosotros esencial, en el caso de los enteros, y que también se cumple acá, que si tenemos f y g en k de x con g distinto de 0, entonces, y tales que f es q por g más r, con q y r en k de x. Acá no es necesario que r sea un resto. No es necesario que r cumpla la condición de resto. Lo único que se pide es que f se escriba como q por g más r para algún r. Entonces, es la base del algoritmo de Euclides. El máximo común divisor entre f y g va a ser el mismo que entre g y r. Repito, no es necesario que R sea el resto, si es el resto también se cumple claramente. ¿Qué quería decir acá? En realidad lo que estamos diciendo es que los divisores comunes, los polinomios que dividen tanto a f como a g, son los mismos que los que dividen tanto a g como a r. Entonces, si los divisores comunes son los mismos, bueno, el que vamos a probar en definitiva, que es el máximo común divisor, va a ser el mismo también. Otras propiedades, así de las sencillitas, que si C es una constante no nula, entonces el máximo común divisor entre C y G, ¿quién va a ser? Y bueno, tiene que dividir una constante, pero lo único que divide una constante es una constante, y si tiene que ser mónico es la constante 1. Y por supuesto que si G divide a F con G no nulo, entonces ¿quién va a ser el máximo común divisor entre F y G? Si G divide a F, bueno, tiene que ser un divisor común de G y de F, pero G divide a F, con lo cual es G, pero hecho mónico. Bien, ojo que G no es 0, por supuesto. Entonces, calculemos este máximo común divisor a través del algoritmo de Euclides. Calculemos el máximo común divisor, algoritmo de Euclides, que es el que se basa en esta propiedad que vimos acá. El máximo común divisor entre f y g es el mismo que entre g y r. Entonces, hagamos un ejemplo concreto de cómo funciona el algoritmo de Euclides. Lo voy a hacer para f igual a x a la décima menos 1 y g igual a x a la sexta menos 1. Tomo un ejemplo muy de juguete, donde son muy fáciles las cuentas, por el tema de que si no me voy a equivocar acá. Entonces lo que hago, algoritmo de Euclides, divido a x a la 10, lo mismo que se hace con los enteros, divido a x a la 10 menos 1 por x a la 6 menos 1, ¿cuántas veces entra x a la sexta en x a la décima? Entre x a la cuarta veces, o sea que me queda x a la 10 menos x a la cuarta, que se lo resto, y entonces me queda que es x a la cuarta menos 1, que x a la cuarta menos 1, fíjense, que es el resto. Entonces tenemos que f es x a la cuarta veces x a la sexta menos 1, más x a la cuarta menos 1. Y este es el q, y este es el primer resto. ¿Está bien? Y por lo que acabamos de decir, el máximo común divisor entre f y g es el mismo, el máximo común divisor entre f y g es el mismo que entre g y R1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que nos indicaba el algoritmo de Euclides era seguir el procedimiento. Ahora vamos a dividir a g por R1. ¿No? Entonces g es x a la sexta menos 1. Cuando lo divido por x a la cuarta menos 1, me queda
que entra, ¿cuántas veces entra x a la cuarta en x a la sexta? X cuadrado veces, y me da x a la sexta menos x cuadrado, si no me equivoco. Cuando resto me queda x cuadrado menos 1, cuando resto me queda x cuadrado menos 1, el teléfono que me está sonando. Discúlpenme, lo voy a silenciar. Perdonen. X cuadrado veces, y x cuadrado menos 1 es el resto porque tiene grado menor que x a la cuarta menos 1, el de x a la cuarta menos 1. O sea que g se escribe como x cuadrado veces R1 más x cuadrado menos 1. Este va a ser el Q2, y este va a ser el R2. Y se tiene que G, máximo común divisor de G con R1, es lo mismo que el de R1 con R2. Y seguimos el procedimiento. Vamos a dividir ahora R1 por R2. Cuando divido R1 por R2, R1 era x a la cuarta menos 1, y lo divido por R2, que es x cuadrado menos 1, acá todos ven que todo divide, ¿no? Porque es x cuadrado más 1 y el resto me da 0. X cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1 me da x cuarta menos 1. O sea que me queda que es x cuadrado más 1 por R2, más 0. ¿Está? Este es el Q3, y este es el R3 que es 0, y se tiene que R máximo común divisor entre R1 y R2 es el mismo que entre R2 y 0, pero ya sabemos que quién es el máximo común divisor entre R2 y 0, es R2 hecho mónico. O sea, en este caso es el mismo R2, porque ya es mónico, porque me tomé un ejemplo muy facilito. Entonces, en definitiva, conclusión, si tenemos que FG es lo mismo que GR1, que es lo mismo que R1, R2, que es lo mismo que R2, en este caso, entonces el máximo común divisor entre F y G es R2, en este caso, porque llegamos al resto nulo. El máximo común divisor es el último resto no nulo en esa cadena de restos. ¿Está bien? En esta cadena sucesiva de divisiones. O sea, el máximo común divisor entre x a la 10 menos 1 y x a la sexta menos 1 es igual a x cuadrado menos 1. ¿Está? Y una cosa que quiero hacer notar es que si bien en el caso de los enteros, ustedes tenían otro mecanismo para calcular el máximo común divisor entre dos números, que era tedioso, largo, que era factorizar los números y después agarrar los primos en común que aparecen a al mínimo exponente, y eso daba el máximo común divisor. Y en el caso de los enteros, el algoritmo de Euclides nos daba una forma alternativa de calcular el máximo común divisor, que en realidad, les dije, pero capaz que no los convencí, era más eficiente. Lo increíble es que en el caso de los polinomios, no hay otra forma de calcular el máximo común divisor. No hay otra forma de calcular el máximo común divisor que aplicando el algoritmo de Euclides, porque en general no vamos a saber factorizar los polinomios, que es con el tema que voy a terminar hoy. No vamos a saber factorizar los polinomios. Entonces la única forma, el algoritmo que funciona siempre de calcular el máximo común divisor, va a ser aplicando el algoritmo de Euclides. Una cosa que no sé si lo dije, el máximo común divisor entre f y g siempre está en k de x. En k de x. El máximo común divisor entre dos polinomios de k de x es un polinomio de k de x. No me voy del conjunto.
Si considero polinomios en Q de X, el máximo común divisor está en Q de X. Si considero polinomios en R de X, estará en R de X, y si en C de X, estará en C de X. Pero bueno, el tema es que el algoritmo de Euclides tenía otra consecuencia, y es que nos permitía, yendo para atrás, escribir el máximo común divisor como combinación entera en el caso de los enteros. En el caso de los polinomios, el algoritmo de Euclides nos va a permitir escribir el máximo común divisor como combinación polinómica de f y g. Entonces, lo que estoy diciendo es que existen S y T en K de X, tal que el máximo común divisor entre f y g se escribe como S por f más T por g. Y lo vamos a ejemplificar en este ejemplo. O sea, queremos escribir a x cuadrado menos 1 como S por f más T por g. Esto es lo que queremos hacer. Y como hacemos, miramos nuestra sucesión de restos, acá, por suerte acá es cortito porque solamente tuve 2 etapas, y vamos hacia arriba. Como hacíamos, exactamente como hacíamos con los enteros. Para calcular el máximo común divisor hacemos divisiones sucesivas, y cuando las miramos de abajo para arriba vamos a poder recuperar la expresión polinómica del máximo común divisor. Se tiene que R2, que es x cuadrado menos 1, es g menos x cuadrado por R1, ¿no? Se tiene que R2, que es x cuadrado menos 1, que es el máximo común divisor en este caso, es g menos x cuadrado por R1. Si miro la anteúltima igualdad, si miro esta igualdad, R2 es g menos x cuadrado por R1, pero R1 es f menos x cuarta por g. Pero R1 es f menos x cuarta por g. G menos x cuadrado, f menos x cuarta por g. Simplemente voy reemplazando de abajo hacia arriba. Y pongo en factor común todo lo que tiene g y todo lo que tiene f, y me queda menos x cuadrado por f, más, ¿cuántas g tengo? Tengo 1 por el primer lado, y tengo menos x cuadrado por menos x cuadrado, o sea, más x cuarta, más 1, por g. Fíjense, a ver si está bien esto, que x cuadrado menos 1 es menos x cuadrado por f más x cuarta más 1 por g. Esto, si uno está en la duda, siempre puede verificar que hizo las cuentas bien, ¿no? X cuadrado menos 1 es menos x cuadrado por x10 menos 1 más x cuarta más 1 por g era x cuarta menos 1, no, era x sexta menos 1. A ver, me queda menos x12 en la parte de la izquierda y x... ¿cómo menos x12? Claro. No, pero se me tiene que ir. Algo me equivoqué. ¿Cuál es el problema acá? Me equivoqué. Menos x cuarta por f y más x cuarta más 1 por g. ¿Dónde me equivoqué? Lo tengo acá, así que les puedo decir dónde me equivoqué. Era x sexta menos 1. ¿Dónde puse x cuarta menos 1 yo? No es x cuarta más 1, es x sexta más 1. ¿Dónde puse? ¿Por qué me salió x cuarta más 1? Porque copié algo mal. Perdón. Era x cuarta menos 1 por f. X cuarta menos 1 por f. Acá es un x cuarta. Perdón, Perdón por este error de cuenta. O sea que acá me queda x sexta. ¿Vieron qué bueno verificar a veces? X sexta. Discúlpenme. Cuando yo escribo f menos x cuarta por g es igual a R1.
Entonces me queda, ahora sí, disculpen este moco, x sexta más 1, a ver si ahora da, me queda menos x12 en la primera parte más x12 de la segunda parte, más x cuadrado en el primer paréntesis, y del segundo paréntesis me sobrevive solamente el 1. Así que esto ahora es correcto. ¿Está? Pero bueno, conclusión, así como el máximo común divisor entre dos números enteros se escribe como combinación entera de A y B, y podemos recuperar esa combinación entera usando el algoritmo de Euclides, pasa exactamente lo mismo en el caso de polinomios. El máximo común divisor se escribe como combinación polinomial de f y g, y podemos recuperar la escritura yendo de abajo para arriba en el algoritmo de Euclides. No se olviden que el máximo común divisor siempre es mónico. Así que cuando hagan ese desarrollo de abajo para arriba, no se olviden de al final dividir por el máximo común, por el coeficiente principal, para que sea mónico. Dividir todo por el coeficiente principal. ¿Está? Entonces, las dos propiedades en realidad más importantes del máximo común divisor de polinomios, que son las mismas que se cumplen con los enteros, propiedades esenciales, del máximo común divisor. Uno, por supuesto, entonces sean f y g no ambos nulos. Una, por supuesto, es que el máximo común divisor, que ya sabemos, es un divisor común. Una que es un divisor común. Es el divisor común que va a resultar ser el de mayor grado, mónico, para la unicidad, porque si no, podría ser él multiplicado por cualquier constante no nula. La segunda es esta que acabo de decir, existen S y T en K de X, tal que el máximo común divisor se escribe como S por F más T por G. Y la tercera, que es una consecuencia de la segunda, es que fíjense que si tenemos un divisor común entre F y G, si tenemos un divisor común entre F y G, está metido acá en F, está metido acá en G, está metido en cualquier combinación polinomial, por lo tanto divide al máximo común divisor. O sea que esta es la otra propiedad que cumple el máximo común divisor. Si H divide a F y H divide a G, entonces H es un divisor del máximo común divisor. ¿Está? Que es lo análogo a lo que pasaba con los enteros. Un divisor común es divisor del máximo común divisor. Por supuesto, todas las cosas que uno puede hacer, se puede coprimizar. Ah, bueno, pero todavía no hablé de coprimos. Entonces, polinomios, coprimos. Polinomios, coprimos. Hablemos de polinomios, coprimos. Polinomios, coprimos. Coprimos. Entonces, sean FG en K de X, como siempre no ambos nulos, para poder hablar de máximo común divisor, se dice que F y G son coprimos, la misma definición. Cuando el máximo común divisor entre F y G es 1, exactamente la misma definición que en el caso de los enteros, exactamente la misma definición que en el caso de los enteros, y que tenemos propiedades, las típicas propiedades. A ver dónde estoy, acá, propiedades. Bueno, una propiedad esencial, y que es la operativa para trabajar muchas veces, es que el máximo común divisor entre f y g es igual a 1, o sea, son coprimos, si solo si puedo escribir el 1 como combinación polinomial.
los polinomios son coprimos, sí, solo si se obtiene el 1 como combinación polinomial. Esto es exactamente lo mismo que los enteros. Estoy hartando de decir que es todo lo mismo que lo de los enteros. En lo de los enteros se trabaja con enteros, en lo de polinomios se trabaja con polinomios. Entonces, fíjense que esto... Es cierto que si son coprimos se puede escribir al 1, por otro lado, si uno puede escribir al 1, fíjense que si tiene un divisor común, divide al 1, o sea que el único divisor común mónico es el 1. Esa es la propiedad esencial que cumplen los polinomios coprimos, exactamente como nos pasaba con los enteros. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Propiedades. Las propiedades que habíamos visto, ¿se acuerdan? Mismas propiedades. Propiedades. 1. A ver, voy a copiar la misma notación que en el apunte. Sean F, G y H en K de X. K es nuestro cuerpo, Q, R o C. Y siempre vamos a decir que, bueno, lo necesario para dividir. Por ejemplo, si divido a G y a H, si divido a F por G y H son no nulos. Entonces, para G, H no nulos. Si G es coprimo con H, si los G y H son coprimos, entonces G divide H, G divide a F, y H divide a F, implica que G por H divide a F. Habíamos visto esto mismo para los enteros, ¿no? Y lo habíamos hecho usando esto de que el 1 se podía escribir como combinación. Bueno, pasa exactamente lo mismo con la misma demostración. Recíprocamente, claramente, si G por H divide a F, G divide a F y H divide a F. O sea que en el caso de G y H coprimos, es lo mismo que decir que G divide a F y H divide a F que decir que G por H divide a F. Esto era una de las propiedades que cumplía números coprimos, acá va a ser para polinomios coprimos, y la segunda, que está relacionada con los irreducibles, es que si G, también lo mismo, G y H son coprimos, entonces G divide a H por F implica que G divide a F. A ver, lo mismo de antes, si G divide H por F, pero G no tiene nada que ver con H, va a tener que dividir a F. Y de nuevo, esto es un sí, solo sí, porque si G divide a F, claramente divide a cualquier múltiplo de F. O sea, y acá lo que necesitamos es que G sea distinto de 0, para que sea el divisor. Entonces, estas son las dos propiedades que habíamos visto para números, que también acá valen exactamente lo mismo para los polinomios. La tercera propiedad, por supuesto, siempre útil recordar, es que coprimizando, que F dividido el máximo común divisor entre F y G dividido el máximo común divisor entre F y G, son coprimos. ¿Está? Bueno, y esto, sigo con el paralelismo, esto me lleva en forma natural a estudiar quiénes son los posibles máximos común divisor de un polinomio con un polinomio irreducible. Un polinomio irreducible, recuerdo, es lo análogo a un número primo. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Teorema fundamental de la aritmética, polinomios irreducibles. Polinomios irreducibles y teorema
fundamental de la aritmética para polinomios. Antes lo habíamos visto para números enteros. ¿Ya? Entonces, fíjense, de nuevo, si ahora vamos a suponer que f es irreducible. Esto, recuerdo, que quiere decir que f no está en K, f no está en K, y f tiene solamente dos divisores mónicos distintos, que son 1 y f. ¿Está bien? O sea, f no está en K, y si G divide a F es mónico, entonces o bien G es 1 o G es F hecho mónico. Ese es el recuerdo de lo que es la definición de irreducible. Entonces, ¿quiénes pueden ser, en ese caso, quiénes son los posibles candidatos a F con un G cualquiera? ¿Quiénes son los posibles candidatos a máximo común divisor entre f y g? Fíjense, tiene que ser un divisor de f, pero los únicos divisores de f son 1 y f hecho coprimo, f hecho mónico. Las únicas posibilidades, porque son los únicos divisores de f mónicos. ¿En qué caso va a ser f dividido el coeficiente principal de f? Bueno, va a ser el segundo caso, la segunda posibilidad, cuando f dividido el coeficiente principal de f divide a g, porque tiene que ser un divisor de g. Pero f dividido el coeficiente principal de f divide a g, es lo mismo que decir que f divide a g. Y cuando f no divide a g, que es el otro caso posible, entonces va a ser 1, porque no va a haber, f no va a ser un divisor de g, entonces no puede aparecer en el máximo común divisor. ¿Está? ¿Está? ¿Hace falta que diga que esto es lo mismo que en los enteros? Ya no, ¿no? Entonces, fíjense esta propiedad, ¿qué implica? Por lo tanto, la propiedad fundamental de los polinomios irreducibles. Propiedad fundamental de los polinomios irreducibles. Irreducibles. Propiedad fundamental de los polinomios irreducibles. Sea f en k de x irreducible, y g por h en k de x cualesquiera. Entonces, si f divide a un producto g por h, f tiene dos posibilidades. O bien divide a g, o no divide a g. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un polinomio c cualquiera tiene dos posibilidades. O bien divide al g, o bien no divide a g. Ahora, si f divide a g, divide a g. Y si f no divide a g, es coprimo con g. Si f no divide a g, es coprimo con g, no tiene nada que ver con g, con lo cual, ¿a quién divide? A h. ¿Está? Entonces, para los polinomios irreducibles,
vale que si f divide un producto, divide alguno de los factores. Para los polinomios irreducibles únicamente, no vale en general. No es cierto que si un polinomio divide un producto, divide alguno de los factores. Eso no es cierto, a menos que f sea irreducible. Y la vuelta siempre vale, porque si f divide a g o f divide a h, divide al producto. O sea que la vuelta siempre vale. Y déjenme escribir acá en gris la razón. Acá. Pues f divide a g o f no divide a g. Con lo cual, en este caso, si f no divide a g, f divide a h. En este caso. ¿Está bien? Y esto es la propiedad fundamental de los números también. Un número es primo cuando divide un producto, divide alguno de los dos factores. Lo mismo pasa con polinomios. Esto es lo que nos permite deducir el famoso teorema fundamental de la aritmética. Teorema fundamental de la aritmética famoso. Teorema fundamental de la aritmética para polinomios. De la aritmética para polinomios. Ya se imaginan el enunciado, ¿no? Cualquier polinomio no constante se va a escribir en forma única como producto de irreducibles mónicos por el tema de la unicidad, y adelante le vamos a poner el coeficiente principal, una constante, porque si no solamente obtendríamos polinomios mónicos. Entonces, sea f en k de x un polinomio no constante, no puede ser ni el cero ni un inversible, o sea que es no constante. Entonces, existen polinomios irreducibles mónicos. Mónicos es por el tema de la unicidad. En el caso de los enteros tomábamos positivos, primos positivos, mónicos para unicidad. G1 hasta GR. Después potencias, M1, MR en N, y una constante seno nula. Estos polinomios tales que f se escriba como c veces la constante, que va a ser el coeficiente principal de f, por g1 a la m1, g2 a la m2, hasta gr a la mr. ¿Está bien? O sea, cualquier polinomio no constante se descompone como producto de irreducibles mónicos distintos, y esta escritura es única, salvo, por supuesto, permutar los G1, GR. Esta escritura es única. Este es el teorema fundamental de la aritmética. Se prueba exactamente igual que en el caso de los enteros. Acá la inducción va a basar en el grado de f. La unicidad proviene de la propiedad fundamental de los irreducibles, que si un irreducible divide un producto, divide alguno de los factores. Lo que es acá interesante es que esto es un resultado teórico. Todo polinomio se descompone en forma única como producto de irreducibles, pero no se sabe calcular la factorización de un polinomio. No se sabe calcular la factorización. Si uno tiene un polinomio en C de X, no tenemos forma de calcular los factores G1, GR en forma exacta. No se sabe, ni en C de X ni en R de X. Sí se sabe en Q de X. Eso lo voy a comentar más adelante. Pero acá ya tenemos una pequeña diferencia con los enteros, porque para los enteros sí podemos factorizar.
Tardaremos millones de años, pero se puede buscar los primos. Tardamos demasiado, pero se puede. Hay un algoritmo. Y nadie sabe si no algún día alguien va a poder conseguir un algoritmo que funcione mejor. Bueno, en el caso de los polinomios, salvo en el caso de Q de X, no sabemos. Entonces, termino con un ejemplo de qué estoy hablando. Como siempre, mis ejemplos son muy de juguete, porque no quiero hacer millones de cuentas acá, pero ejemplo para que se den cuenta que la factorización va a depender del K. Cuando yo digo K de X, va a depender del K. Entonces, por ejemplo, si yo agarro el polinomio X cuadrado más 1 por X cuadrado menos 2, este polinomio lo puedo mirar en Q de X, o en R de X, o en C de X. Bien, lo puedo mirar en estos tres lugares, puedo pensar que los coeficientes están en los tres lugares. Este polinomio, que lo escribí como producto de dos cosas, es un polinomio irreducible o reducible. Y bueno, ya lo escribí como un producto de dos cosas. Este es un polinomio de grado 4. Es el polinomio x cuarta menos x cuadrado menos 2. ¿No? Es el polinomio x cuarta más x cuadrado menos 2x cuadrado me da menos x cuadrado menos 2. Tiene grado 4. Entonces, si ya le dije que es x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 2, ¿es reducible o irreducible? Es reducible, porque está escrito como producto de 2 de grado estrictamente menor. X cuadrado más 1 es un factor de grado mayor que 0 y menor que 4 que divide a f. Reducible. En los tres lugares. Ahora, ¿es esta la factorización en irreducibles? A ver, ¿qué pasa en Q de X? F es igual a x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 2. Es la factorización en irreducibles. ¿Por qué? Porque ya vimos que este es irreducible en Q de X, el x cuadrado más 1, y ya vimos también que x cuadrado menos 2 también es irreducible en Q de X. Entonces, escribí a F como producto de dos irreducibles en Q de X. Entonces, esa es la factorización en irreducibles porque la factorización es única. No hay otra forma de hacerla. Ahora, ¿es la factorización en R de X? ¿Y qué les parece? Me parece que no, porque si bien vimos que en R de X, x cuadrado más 1 es irreducible, en el polinomio x cuadrado menos 2 no es irreducible en R de X, sino que se descompone como x menos raíz de 2 por x más raíz de 2, dos factores de grado 1, que ellos sí son irreducibles. Recuerden que siempre un polinomio de grado 1 es irreducible. Es la factorización en irreducibles de f en R de X. O sea, busco los factores irreducibles en R de X. ¿Está? Ven, ¿no? Que x cuadrado más 1 ya vimos que era irreducible en R de X, y x menos raíz de 2 por x más es irreducible porque tiene grado 1, x más raíz de 2 también. Y 3, ¿qué pasa en C de X? El polinomio x cuadrado más 1 ya sabemos que no es irreducible en C de X. Lo puedo escribir como x más y por x menos y. O sea que descompongo a f como el producto de 4 polinomios de grado 1 en C de X.
¿Ok? Y lo que vamos a ver más adelante, hay un resultado teórico importante que dice que en C de X la factorización irreducible siempre es con polinomios de grado 1. En C de X la factorización irreducible siempre es con polinomios de grado 1, el problema es que no sabemos calcularlos. En R de X la factorización irreducible siempre es con polinomios de grado 1 o 2, el problema es que no sabemos calcularlos. Por lo menos exactamente lo que se va a hacer son aproximaciones numéricas. Lo que se aplica en matemática es hacer aproximaciones numéricas. Y en Q de X puede haber factores irreducibles de cualquier grado, tan grande como uno se le ocurra, pero se va a poder calcular. ¿Está? Bueno, con esto terminamos entonces la analogía con los enteros, que toda la teoría es paralela, y lo que vamos a hacer ahora, en la clase que viene, es agregarle a estos polinomios su aspecto funcional, mirar los polinomios como funciones, y buscarles los ceros, buscarle las raíces. Así que en la clase que viene empezamos con el concepto de raíces. Fíjense que x más y tiene raíz menos y, x menos y tiene raíz y, x menos raíz de 2 tiene raíz de 2, y esto lo vamos a hacer la clase que viene. Así que chao.